Al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que Dios ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. ¿Qué se recuerda hoy, hermanos? ¿Qué se recuerda? ¿Cuántos años ya ha pasado, hermanos? ¿Han hecho cálculos? 178 años, hermanos. Y Jesús no ha venido, hermanos. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que esperar para la venida de nuestro Salvador? El día de hoy, hermanos, vamos a recordar nuestra historia como movimiento adventista, hermanos. Muchas veces hemos hablado de la historia, pero tristemente muchos adventistas no toman en cuenta esta fecha, hermanos. Incluso la Corporación Adventista tampoco lo toma, y muchos ministerios de sostén propio, incluso ellos no toman en cuenta esta fecha, hermanos. ¿Será que hemos olvidado nuestra historia, de dónde nacemos? Para empezar, hermanos, vamos a hacer una oración antes de poder abrir las Santas Escrituras para poder escudriñar su palabra. Les invito a que podamos postrarnos de rodillas para poder orar, hermanos. Querido Padre que estás en los santos cielos, santo es tu nombre, Señor. No somos dignos de ser llamados tus hijos. Puedas ayudarnos a comprender tu santa palabra y adentrarnos en la historia, Señor. Un día como hoy realmente ha pasado muchos acontecimientos. Un día como hoy hemos nacido como pueblo, Señor. Un día como hoy nuestro Salvador ha pasado del lugar santo al lugar santísimo para hacer expiación por nosotros, Señor. Pero esa historia nosotros tiene que hacernos dar el paso para poder predicar tu palabra, para poder hacer todo lo posible para apresurar la venida de nuestro Salvador. Si no lo hemos hecho, puedas perdonarnos, Señor. Ayúdanos a tener, Señor, esas mismas ansias como tenían esas personas hace 178 años, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas y puedas ayudarnos, Espíritu Santo pueda morar en nosotros, y el carbón encendido, Señor, te pedimos en nuestros labios para así poder predicar este mensaje. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no volvió mi Salvador? Recordando el chasco del 22 de octubre de 1844. Un día como hoy, hermanos, un grupo de personas en el noreste de Estados Unidos se levantaron para poder conmemorar y para poder esperar a Cristo. Ellos fijaron una fecha y ellos estaban ansiosos por esperar a su Salvador. Se levantaron y como ahora 11:30 de la mañana estaban esperando a Jesús. Con toda la caravana, y ellos fueron hasta una montaña para esperarlo. Pasó las 12, pasó las 1, las 2 de la tarde, las 3 de la tarde y no venía. Otros ya se desistieron de su fe y se fueron. Se quedaron algunos para poder esperar. Pasó las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Más gente se fue. Unos pocos esperaron hasta la medianoche y Jesús no vino. Ha sido unas ansias de llorar como nunca antes experimentaron ellos en sus palabras, hermanos. Pero la venida del Señor, el poder esperar a Jesús, se remonta mucho más antes, hermanos. Si vamos a la palabra de Dios,
Si vamos al libro de Hechos, el capítulo 1, el verso 9 en adelante, ahí podemos ver la ascensión de Jesús. Hemos visto cómo la profecía se ha cumplido de las 70 semanas. A la mitad de la semana tenía que dar su vida por nosotros. Los primeros discípulos tampoco entendieron a su totalidad la profecía, hermanos, de Daniel 9. Y Jesús vino, Él predicó, los discípulos pensaron que Cristo iba a hacer su reino en la tierra. Y cuando Jesús murió, ellos quedaron chasqueados también. Pero cuando Él se fue, les hizo una promesa. Y esa promesa hoy sigue vigente, hermanos. Nos dice la palabra de Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y desde ese momento los cristianos esperaron a Jesús, hermanos. En los días del apóstol Pablo, ellos pensaron que Jesús vendría en sus días. Pero el apóstol Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses 2, que no vendrá antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tenía que cumplirse la más grande profecía en la Biblia, hermanos. Y esa profecía, lo que dijo el apóstol Pablo, estaba hablando en cuanto a los 2200 años, a los 2200 años de persecución papal, hermanos. Sí o sí tenía que pasar la profecía y Jesús tenía que venir, pero no en ese entonces. No era su tiempo, pero sí hubo un tiempo profético, hermanos, la cual vamos a ver ahora. Como dije al principio, muchos adventistas, solo de nombre, dicen ser adventistas. Ellos no toman en cuenta la historia, hermanos, nuestra historia como movimiento adventista. Ellos no toman en cuenta. No les interesa nuestra historia, pero nos dice en el libro Ministerio de Publicaciones, la página 32, el párrafo 2, nos dice de la siguiente manera: hablando la mensajera del Señor, es necesario volver a publicar el relato de las experiencias por las que el pueblo de Dios pasó en la historia temprana de nuestra obra. ¿Por qué dice es necesario volver a publicar? Porque en el año 1903 también lo habían olvidado, hermanos. Habían pasado solo algunos años y los mismos adventistas en el año 1903 habían olvidado su historia. Y con más razón hoy, hermanos. Ya han pasado más de 100 años y muchos han olvidado la historia. Muchos de los que posteriormente han llegado a la verdad ignoran los medios por los cuales Dios ha obrado. Muchos se han vuelto adventistas solo de nombre, así como los evangélicos solo dicen creo en Jesús y no me importa la profecía, no me importa la historia, solo voy a la iglesia los sábados. Y han olvidado y han ignorado su historia. Pero nos sigue diciendo el espíritu de profecía. El caso de Guillermo Miller y sus asociados, del capitán José Bates y otros pioneros del mensaje adventista debería mantenerse ante nuestro pueblo. Esa historia, hermanos, la historia de los pioneros adventistas, cómo ellos han pasado desde el año 1840, debe mantenerse viva en el pueblo de Dios. Nunca debería olvidarse esa historia, hermanos, porque esa historia es la cual nosotros tenemos que proclamar, hermanos, la cual nos sostiene hoy. El libro del pastor Lou Borog debería recibir atención. Nuestros dirigentes deberían ver lo que se puede hacer para hacer circular este libro. La mensajera del Señor está hablando de este libro, hermanos. El gran movimiento adventista. Tristemente, hoy la iglesia no lo publica este libro. Muchos ministerios de sostén propio tampoco.
El movimiento de reforma de la Iglesia Adventista tampoco, hermanos. Nosotros tenemos que publicarlo, poder hacer circular este libro, porque así lo dice el espíritu de profecía. Tiene que mantenerse viva la historia, hermanos. Y para volver al pasado, vamos a ir a la Biblia, hermanos. Vamos a ir al libro de Daniel. Vamos a ir a la historia desde el principio, cómo ha surgido el gran movimiento adventista, hermanos. Vamos a Daniel, el capítulo 12, el verso 4. Vamos a ver lo que Dios ha revelado al profeta Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Le dijo: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué quiere referirse esta profecía, hermanos, del libro de Daniel? No era para ese tiempo, era para el tiempo del fin, para los últimos días. Incluso el mismo Daniel no comprendió, ¿no? Él no ha comprendido. No era para su tiempo, hermanos, la profecía de Daniel. Dios le ha dado una profecía, una revelación al profeta Daniel, donde nos dice, sella el libro, significa que nadie podía comprender el libro de Daniel, hermanos, hasta el tiempo del fin. El mismo Daniel no lo comprendió. Los apóstoles no predicaron de las profecías de Daniel. Los reformadores tampoco predicaron de las profecías del advenimiento. Ellos no predicaron de las 2300 tardes y mañanas, porque nos está diciendo aquí, cierra el libro, sella el libro. Nadie podía comprender el libro de Daniel, hermanos. Incluso el mismo Daniel no ha podido comprender, porque no era para su tiempo. Y estas palabras serán hasta el tiempo del fin. Después del verso 7 nos dice que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Esta profecía, ¿cuántos años duró, hermanos? 1260 años por la persecución papal. Nos dice en el libro Hechos de los Apóstoles, la página 467, el párrafo 2. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó: tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos en la época de 1800, ya entrando a los 1800, decían: el libro de Apocalipsis no se puede entender y nadie puede entender. Pero el mismo nombre de Apocalipsis nos revela que es una revelación. Pero el libro de Daniel era el que estaba sellado. Especialmente la porción, nos dice, del capítulo 7 al capítulo 12 estaba sellado, hermanos. Nadie podía comprender porque estaba sellado y velado para el pueblo de Dios. Los 1260 años habían pasado, desde el año 538 hasta el año 1798. Nos dice el libro Conflicto de los Siglos, la página 405, el párrafo 3. Conflicto de los siglos. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Más o menos, ¿qué años ha sido la era de la Reforma, hermanos? 1500. Desde 1400 ya estaba empezando, hermanos, los reformadores a rebelarse contra la Iglesia Católica. Incluso mucho más antes, muchos hombres ya se rebelaron. Los valdenses también nos cuenta el conflicto de los siglos, que fueron hombres del Señor.
Pero nos cuenta aquí que Martín Lutero, los reformadores, no proclamaron el mensaje del juicio, hermanos, porque no era para su tiempo. No proclamaron el mensaje de las 2300 tardes y mañanas, porque no era para su tiempo. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado, la ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. ¿Desde qué año, hermanos, se ha desellado el libro de Daniel? 1798. Desde ese año ya todos podían comprender el libro de Daniel. Y ustedes sabían que antes de Guillermo Miller ya había unos hombres estudiando las profecías de Daniel. Mucho más antes, en la época de 1800, ya había hombres estudiando Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11. Estudiaban las profecías de Apocalipsis. Pero Dios escogió a un hombre. Él escogió a un hombre para desellar, hermanos. Él tuvo el privilegio de desellar esa parte que estaba velada para el pueblo de Dios. Nos dice en el libro Primeros Escritos, la página 229, el párrafo 1. Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia. ¿De quién está hablando, hermanos? De Guillermo Miller, hermanos. Antes él no creía en la Biblia, hermanos, no creía en la palabra de Dios. Pero poco a poco él se ha dado cuenta del estudio que él hizo y él mismo en sus palabras dijo: en Jesús yo he podido encontrar a un Salvador crucificado que ha resucitado y que está perdonando mis pecados. Él dijo, hermanos, Guillermo Miller, pero nos sigue diciendo el espíritu de profecía y lo indujese a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido. Como les dije al principio, hermanos, había hombres que habían estudiado las profecías. Pero ¿por qué Dios había escogido a Guillermo Miller para desellarlo? Y es solo por una respuesta, hermanos. Es por la educación que él tenía. Muchos habían estudiado en las universidades y estaban totalmente enceguecidos con la ciencia del mundo. Pero Guillermo Miller era humilde y él no se había metido con la ciencia, la falsa ciencia de la educación. Por eso él había podido comprender las profecías. Y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. Se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades y se le indujo a buscar uno tras otro los demás eslabones hasta que se maravilló de la palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena de verdades. Si leen Conflicto de los Siglos, la mensajera del Señor habla especialmente de Guillermo Miller, todo un capítulo, hermanos. El capítulo 19. Y ustedes pueden ver que Guillermo Miller escudriñaba las Escrituras. Primero leía Génesis y Apocalipsis, hasta Apocalipsis. Y cada versículo que él no entendía, en el comentario que había en su Biblia, él podía ver que llevaba otro versículo y así él podía ver una cadena de verdades en la palabra de Dios, hermanos. Dios le llamaba para que abandonara su granja como había llamado a Eliseo para que dejara los bueyes y el campo de labranza y siguiese a Elías. Tembloroso empezó Guillermo Miller a declarar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes por medio de las profecías al segundo advenimiento de Cristo. Nos dice, hermanos, que al principio Guillermo Miller había estudiado las profecías, pero especialmente se había enfocado en Daniel y Apocalipsis. Él era bautista, hermanos. Él había estado en la iglesia bautista. Él no era un predicador conocido, no era un pastor conocido. Él solo había estudiado las profecías y algo le decía en su mente: tienes que hablar a la gente de lo que has estudiado, porque él había deducido y había estudiado Daniel 8:14. ¿Qué es lo que nos dice, hermanos, Daniel 8:14?
2.300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hermanos, ese texto es el pilar fundamental de la fe adventista. Y si nosotros no sabemos ese texto, volvamos nuevamente a estudiar, hermanos. ¿Por qué somos adventistas del séptimo día? Nos dice el conflicto de los siglos, la página 366 y 367. Con profundo interés estudió los libros de Daniel y el Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Muchos dijeron, Daniel y Apocalipsis nadie puede comprender. Es un libro que no nos ha dado a nosotros Dios la posibilidad de comprender. Pero Guillermo Miller había podido comprender, se había dado cuenta de que en toda la Biblia había una cadena de verdades y que se podía comprender las profecías. Así me convencí, dice, de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez. Eso dijo Guillermo Miller. Eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta vino a recompensar sus esfuerzos a medida que paso a paso seguía las grandes líneas de la profecía. Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las escrituras a su inteligencia. ¿Qué nos dice, hermanos? Ángeles del cielo estaban en el estudio de Guillermo Miller. Ángeles bajaban y estaban ayudándolo a él para que pueda comprender las profecías. Y yo pienso también que los demonios estaban ahí, hermanos, porque nos dice la profecía que los impíos no iban a comprender. Satanás tampoco iba a comprender, hermanos, tampoco sus ángeles, porque estaba velado las profecías. Los entendidos entenderán, dice la palabra de Dios. Entonces Dios ha dado a su siervo ese conocimiento, por eso ha sido el varón escogido. Lo que le llamó más la atención fue Daniel 8:14, que nos dice: hasta 2.300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Él se había dado cuenta de esta profecía, hermanos, y él con el principio día por año había deducido que Jesús vendría el año 1843, primeramente, hermanos. En la primavera de 1843, él había sacado los cálculos. Imagínense, hermanos, no tenía él el espíritu de profecía como hoy lo tenemos, solo tenía la palabra de Dios y agarraba algunos libros de historia. Ha debido ser muy difícil para él poder comprender, hermanos, y sacar el año 457 antes de Cristo del decreto de Artajerjes. Solamente Dios ha guiado a ese siervo, hermanos, porque muchos han sacado fechas, pero no era la exacta, hermanos. Solo Dios ha guiado a Guillermo Miller y él ha estudiado esta profecía. Ha visto que las 70 semanas también comenzaban en el año 457. Pero él lo que no sabía era qué época Artajerjes dio el decreto. Eso es lo que él no sabía. Pero sí, él sabía que era el año 457. Finalmente, un sábado de mañana, en agosto de 1831, solo en su estudio, Miller prometió a Dios que si me llegara una invitación para hablar públicamente en cualquier lugar, iré y les contaré lo que encuentro en la Biblia acerca de la venida del Señor. Miller al principio, en el año 1815 más o menos, empezó a estudiar, y en 1818 se dio cuenta de que Cristo en 25 años vendría, pero él estaba con unas ansias de poder predicar, pero no podía. Estaba como velado su boca, y él quería predicar, pero él le dijo una promesa a Dios: yo voy a predicar, y así él le hizo esa promesa al Señor. Solo una hora después, su sobrino vino y le dijo: tío, el pastor de la iglesia no está, ¿puedes venir a predicar? Y ese momento Miller fue hasta el lugar donde le hizo la promesa a Dios. Él no quería predicar,
pero le dijo: Dios, si te hice la promesa, entonces tengo que ir. Imagínate tú, hermano, que le haces la promesa a Dios y le dices: si me vienen a invitar, yo voy a ir. Y una hora después alguien viene. Así le pasó a Guillermo Miller, hermanos. Entonces, él hizo la promesa a Dios y él no podía fallarle a Dios. Desde ese momento, 1830, hermanos, Miller empezó a predicar del advenimiento cercano. Primeramente empezó con sus vecinos, con la gente humilde que estaba ahí, pero no les interesaba la profecía. Empezó primero en su iglesia bautista, y algunos más o menos querían poder escudriñar más, pero la mayoría no les interesaba. Y así iba de un pueblo a otro pueblo a predicar. Y así vinieron los asociados de Guillermo Miller. Conocemos a los hombres que han podido ayudar a Guillermo Miller, hermanos. Como ven en la pantalla, uno de los primeros hombres que ha aceptado el mensaje millerita ha sido el pionero, el hermano millerita, Josías Litch. Josías Litch había escuchado a Miller predicar y él se había convertido en un predicador millerita, hermanos. Y en la profecía él ha hecho mucho en cuanto a las trompetas, la cual vamos a hacer una lectura más adelante. El otro predicador millerita ha sido Charles Fitch, el que ha diseñado el cuadro profético, hermanos, lo que estudiábamos esta mañana. Él ha sido uno de los que ha podido escuchar el mensaje de Miller y se había comprometido con el mensaje adventista. Ellos eran unos predicadores primeramente bautistas, metodistas. Charles Fitch era metodista, pero había dejado su iglesia para unirse al movimiento millerita, hermanos. Otro predicador que se unió a Miller fue George Storrs. Él predicó en cuanto a que los 1000 años de Cristo, el milenio, tenía que ser después de Cristo, porque en esa época las iglesias predicaban que los 1000 años, primero tenía que acontecer 1000 años, después Cristo tenía que venir. Pero ha sido uno de los primeros, George Storrs, en predicar que el milenio venía después de Cristo. Y así, Miller ganó algunos seguidores, pero el mensaje que él estaba dando era el mensaje de Dios mismo, hermanos. Estos 3 hombres han sido los más grandes predicadores del movimiento millerita. Y quiero dar lectura a un libro que se llama Fundadores del Mensaje. Este libro, Fundadores del Mensaje, habla en cuanto a la historia adventista. La página 71, el párrafo 4 nos dice: el 11 de noviembre de 1839, Guillermo Miller, inició una serie de reuniones en Exeter, New Hampshire. El día 12 se reunió allí una conferencia de ministros cristianos. El señor Himes había escrito previamente una carta invitando al señor Miller a dar una serie de conferencias en su iglesia. Ahora conoció al señor Miller y renovó la invitación en persona. La reunión de ese día de noviembre fue memorable en la vida de ambos hombres, porque Miller, que había trabajado tan incansablemente en las zonas rurales y en los pueblos pequeños durante 6 años, fue presentado al mundo por el infatigable Himes. Al principio, Guillermo Miller predicaba en ciudades pequeñas, iba de un lugar a otro, pero gracias a Joshua B. Himes, Miller predicó en grandes ciudades. Joshua B. Himes era un pastor que predicaba en cuanto a la abolición y también predicaba de Cristo. Pero cuando él escuchó el mensaje de Miller, se asombró de su mensaje y le invitó a su iglesia en Boston. Ahí, cuando los 2 hombres se conocieron, se ha expandido el mensaje por todas las ciudades de América, hermanos, de Estados Unidos, porque el pastor Himes tenía mucha influencia y él le llevó a una ciudad, a otra ciudad, y así se iba expandiendo el mensaje. Gracias a Joshua B. Himes, Miller ha podido expandir ese mensaje del pronto advenimiento.
Nos dice en el libro Un profeta entre vosotros. Es también un libro en cuanto a la historia adventista, hermanos. En la página 192, el párrafo 2. Fue Joshua B. Himes quien fue responsable de sacar a Miller de los pequeños pueblos y aldeas hacia las grandes ciudades. Y su capacidad de promoción proporcionó más vacantes para los sermones de la que podía llenar. Decenas de miles de personas asistieron a las reuniones campestres que Himes organizó y dirigió. Decenas de miles de personas, muchos se unían para escuchar el mensaje, hermanos, y se agregaron más miles a medida que el movimiento se extendía más allá de su supervisión personal. En aproximadamente 130 reuniones campestres celebradas en 1843 y 1844, se estimó que asistieron entre 500,000 y 1,000,000 de personas, y la población total de los Estados Unidos era solo de 17 millones de personas. Imagínense cuánto había abarcado, hermanos, gracias a Joshua B. Himes. Decenas de miles escucharon el mensaje, y lo que me asombra es que en las reuniones campestres entre 1843 y 1844 se hicieron 130 reuniones. Nosotros no podemos tal vez ni hacer ni un congreso, hermanos. Imagínense 130 congresos en esos 2 años. 2 años y 500,000, hasta 1,000,000 de personas asistieron a las conferencias dadas por Guillermo Miller. Imagínense, hermanos. Es mucha gente, y muchos de ellos despertaron, salieron de sus iglesias. En ese entonces había muchas comunidades cristianas. Estaba la iglesia católica, estaba también los presbiterianos, estaban los metodistas. Había una iglesia que se llamó la Conexión Cristiana, y todos se salieron de esas iglesias. Y así conformaron el grupo que esperó al Señor, hermanos. Nos dice en el libro Historia de la Redención, la página 374, el párrafo 2. Con temor, Guillermo Miller comenzó a presentar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes a lo largo de las profecías hasta el segundo advenimiento de Cristo. Él había ganado algunos seguidores, esos hombres que hemos visto, y así empezaban a predicar de una ciudad a otra ciudad. El testimonio de las Escrituras que señalaba la venida de Cristo en 1843 despertó gran interés. Al principio no era 1844, era en la primavera de 1843. El 21 de marzo, Guillermo Miller dijo que vendría Cristo, pero él no estaba afianzado en una fecha específica. Otros le dijeron: Miller, tienes que dar una fecha específica, no solo decir 1843. Le presionaban para que dara una fecha, pero Guillermo Miller no quería dar una fecha específica porque no quería que se chasquearan. Después ya vino la fecha dada de 22 de octubre que vamos a ver ahora. Muchos se convencieron de que los argumentos basados en los periodos proféticos eran correctos. Miller les presentaba primeramente Daniel 8, las 2300 tardes, Daniel 9, las 70 semanas. Les presentaba Daniel 12, que los 1260, 1290 y 1335 días, día por año, se estaban cumpliendo y se habían cumplido ya. Se habían cumplido. Entonces, Miller les presentó esas profecías y muchos se convirtieron al millerismo, hermanos. Y sacrificando su orgullo y su opinión personal, recibieron con gozo la verdad. Algunos ministros dejaron a un lado sus sentimientos e ideas sectarias, sus salarios y sus iglesias, y se unieron a los que proclamaban la venida del Señor. Muchos ministros de ese entonces dejaron sus iglesias, dejaron su salario, su sueldo, y así empezaron a predicar el mensaje del segundo advenimiento. El libro que ven en pantalla, hermanos, la cual alguna vez les mostré aquí, Las aventuras del capitán José Bates, nos dice en la página 187 del párrafo 3. Puse esta cita porque pienso que es muy importante. Vamos a hablar de las publicaciones, hermanos. Ya que ellos presentaron el mensaje hablado, tenía que haber un periódico, hermanos, para que
llegue el mensaje con mucho más. Debido a que el pastor Himes estaba tan escaso de medios como cualquier otro ministro que en ese momento predicaba y defendía audazmente la necesidad de una reforma moral y expresaba un deseo ansioso de preparar un documento sobre el tema de la segunda venida, un anciano capitán de barco del estado de Maine, estando presente, entregó él $1 de plata. Con este $1, dijo el pastor Himes, comenzamos a publicar Signs of the Times. Al principio no tenían recursos, hermanos, para hacer prosperar la obra. Ellos no tenían recursos. Y nos cuenta aquí que el mismo capitán José Bates había donado $1 para la publicación de las Signs of the Times. Y el pastor Himes dijo, comenzaremos a publicar con este $1. Imagínense, con $1 han publicado, hermanos, para más de 1 millón de personas. Así nosotros, si tenemos esa fe, podemos llegar a muchos y puede haber los recursos, hermanos. Tal vez nos falta fe para poder dar el paso. El 20 de marzo de 1840 salió el primer periódico millerita, hermanos. Se tituló The Signs of the Times. Ese ha sido, hermanos, realmente el gran despertar con este periódico. Se podría decir que es el primer periódico adventista, hermanos. La Signs of the Times, el 20 de marzo de 1840. Ahí se presentaba muchos comentarios de Guillermo Miller y de algunos milleritas de ese entonces. Guillermo Miller estudiaba las profecías y se plasmaba en estos folletos, hermanos. También publicaron The Midnight Cry el 20 de abril de 1843, que fue publicado por Joshua B. Himes, hermanos. Se publicaron muchos periódicos milleritas en ese entonces. Esa es la reunión millerita, hermanos, que se llevó el año 1842. Nos dice que en 1843 eran 40 y durante la temporada de 1844 se realizaron por lo menos 54. Está hablando de las reuniones campestres, hermanos. Estas reuniones eran mucho más grandes que las reuniones campestres actuales. Hoy en día al año se hace como 1 o 2 campestres, se podría decir congresos, pero en ese entonces se hacía a menudo, hermanos, porque realmente ellos tenían las ansias de que Cristo viniera. Informó la asistencia de 4,000 a 15,000 campesinos enteros acudieron en masa para escuchar el conmovedor mensaje del pronto regreso de Cristo. Se estima que en los 125 campamentos celebrados durante el movimiento de 1844 asistieron entre 500,000 y 1 millón de personas. Realmente era mucha gente, hermanos, la cual escuchó ese mensaje. Esta era la gran carpa, hermanos. La carpa de 1842, montada primeramente en agosto. Se montó una carpa gigante, hermanos, para que escucharan el mensaje. Ahí se reunieron, hermanos. Aquí eran las reuniones donde Miller predicaba y otros milleritas. Y esta es la reunión millerita, hermanos. Una reunión millerita de ese entonces. Pero algo ha sido clave para que ellos aceptaran el mensaje, hermanos. Como les mencionaba al principio, el pionero Josías Litch ha sido muy fundamental para que otros escucharan el mensaje, hermanos. Nos dice en el libro Conflicto de los Siglos, la página 382, el párrafo 3. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Litch,
Uno de los principales ministros que predicaba el segundo advenimiento publicó una explicación del capítulo 9 de Apocalipsis que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada el año 1840 después de Cristo, durante el mes de agosto. Josías Litch, hermanos, ha sido muy fundamental. Por los años 1830, Miller predicaba el advenimiento, pero cuando vino Josías Litch de su estudio de Apocalipsis 9, él dijo que el Imperio Otomano caería el 11 de agosto de 1840. Todos los periódicos de Estados Unidos se alarmó de esa noticia, y cuando vieron esa fecha cayó, hermanos, el Imperio Otomano, y muchos se convencieron por esa fecha y así siguieron al millerismo, hermanos, por Josías Litch. Y nos sigue diciendo, en la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptada por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Por esa época, hermanos, se había extendido la obra, y esa obra era gracias a Josías Litch, hermanos. Una profecía más se cumplió en 1843, la cual hablábamos del diagrama profético, hermanos. Este diagrama que Dios ha utilizado, hermanos, que Dios ha podido inspirar para que puedan diseñar, hermanos. El diagrama de 1843. Esta profecía más se cumplió del libro de Habacuc, el capítulo 2, del verso 1 al verso 3, hermanos. Especialmente el verso 2 nos dice: ya por el año 1842, la orden dada en esta profecía: escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer corrientemente, le había sugerido a Charles Fitch la redacción de un cartel profético con que ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis. Entonces los milleritas predicaban con este cartel profético, hermanos, que Dios mismo había inspirado. Había otros predicadores que no eran muy conocidos, así como José Bates, James White y Elon Galusha. Pero después podemos ver que José Bates y Jaime White fueron los fundadores principales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este es, hermanos, el cartel que los milleritas hicieron: End of the World, el fin del mundo, en 1843. Pero Cristo no vino en 1843. Entonces ellos fijaron 1844, el 22 de octubre. Este era, hermanos, que ellos repartían en todo lugar. Tenían así un cuadro profético y también tenían este cuadro que decía el fin del mundo. Pero después muchos burladores vinieron y así el mensaje, hermanos, se iba expandiendo. Y ustedes sabían que ese mensaje también salió en los periódicos de Estados Unidos de ese entonces. En los Estados Unidos sacaron muchos periódicos en cuanto al advenimiento, pero muchos burlándose de Miller y burlándose de los milleritas. Pero Satanás estaba haciendo todo lo posible para ocultar ese mensaje. Nos dice en Conflictos de los Siglos, la página 385, el párrafo 1. El instigador de todo mal no trató únicamente de contrarrestar los efectos del mensaje del advenimiento, sino de destruir al mismo mensajero. Satanás dijo: yo voy a destruir a Miller,
Satanás estaba airado, hermanos. Miller hacía una aplicación práctica de la verdad bíblica a los corazones de sus oyentes, reprobando sus pecados y turbando el sentimiento de satisfacción de sí mismos. Y hubo enemigos que conspiraron para quitarle la vida a su salida del local de reunión. Pero hubo ángeles guardianes entre la multitud. Y uno de ellos, bajo la forma de un hombre, tomó el brazo del siervo del Señor y lo puso a salvo del populacho furioso. Su obra no estaba aún terminada y Satanás y sus emisarios se vieron frustrados en sus planes. Hicieron todo lo posible, hermanos, para poder exterminar a Miller, pero no era aún su momento y Dios seguía guiando ese movimiento, hermanos. Y se escuchó una voz el año 1842, 1843. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y se escuchó otra voz que decía, he aquí también se cumple la profecía de Apocalipsis 14, salid de ella, pueblo mío. En el periódico de la Sign of the Times, Guillermo Miller dijo, no se salgan de sus iglesias, quédense ahí, dijo, pero proclamen el mensaje del advenimiento cercano. Pero un hombre llamado Charles Fitch, el que había publicado estos diagramas, dijo, Babilonia también se refiere a todas las iglesias que rechazan este mensaje. Entonces se cumplió la profecía del primer ángel, hermanos, de Apocalipsis 14. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio había llegado. Se cumplió la profecía del segundo ángel, ha caído Babilonia, y se refería a las iglesias que rechazaron el mensaje millerita, hermanos. Y ese mensaje lo dio primeramente Charles Fitch. Y ahora entrando, hermanos, ya al chasco. Primeramente, Guillermo Miller no dijo 22 de octubre de 1844. Ese mensaje vino con este hombre que ven en la pantalla. Se llamó Samuel Snow. Él era el primero que dijo que Jesús vendrá el 22 de octubre de 1844. Y nos dice de la siguiente manera. Snow había comenzado a viajar como conferenciante del advenimiento en 1842. Un estudio intensivo del tabernáculo mosaico y de los tipos en los festivales judíos lo convencieron de que Cristo regresaría en ocasión del día de la expiación judío, en el 7º mes del año. Esto sería en el otoño, en vez de la primavera de 1844. Snow comenzó a promover esta posición en la ciudad de Nueva York durante el invierno de 1843 y 1844. Al principio, otros líderes del advenimiento le prestaron poca atención, aunque Miller había sugerido una posibilidad similar en mayo de 1843. Entonces vino el surgimiento del 7º mes, hermanos. Ellos estudiaron el santuario, y ustedes saben que en el sistema del santuario habían 2 días para poder expiar los pecados. Uno era el servicio diario, otro era el servicio anual. Ellos vieron que el 7º mes, en el 10 del 7º mes, se hacía la expiación, hermanos. Eso lo podemos ver en Levítico 23, 24. Ustedes pueden anotar, hermanos, Levítico 23. Y también pueden ver en Conflicto de los Siglos, la página 451, que por el tiempo no lo vamos a leer, hermanos. Ahí habla de la purificación del santuario. Nos dice, el 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año 1844 caía en el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas de que los 2300 días terminarían en el otoño, y la conclusión parecía irrevitable. Y así fijaron la fecha, hermanos, 22 de octubre de 1844. Y ahí se cumplió la profecía de Apocalipsis 10, lo que el hermano leyó al principio. Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ahí se cumplió, hermanos, y vino el día 22 de octubre de 1844.
Mujer de Visión nos dice en la página 22, el párrafo 4. Con aliento contenido, los adventistas, no menos de 50,000 y probablemente cerca de 100,000 esparcidos a lo largo de la sección noreste de Norteamérica, se levantaron para saludar el día memorable, el martes 22 de octubre de 1844. ¿Qué día era, hermanos? Martes. Las horas de la mañana pasaron lentamente, llegó el mediodía y luego la tarde. Finalmente las tinieblas descendieron sobre la tierra, pero todavía era el 22 de octubre y seguiría siéndolo hasta la medianoche. Finalmente llegó esa hora, pero Jesús no vino. Cuenta el pionero Hiram Edson, hermanos, hablando. Nuestras más caras esperanzas y expectativas quedaron destrozadas y se apoderó de nosotros un ansia de llorar como yo nunca había experimentado antes. Parecía que la pérdida de todos los amigos terrenales no podía compararse a este dolor. Lloramos y lloramos hasta que amaneció. Nos cuenta, hermanos, que esperaron hasta la medianoche y Jesús no vino. Esta era la roca, hermanos, de Ascensión, donde muchos milleritas esperaron a Cristo el 22 de octubre. Esparcidos por todo el noreste de Norteamérica, y se preguntaban por qué Jesús no había venido. Pero después ellos comprendieron que la purificación no era la tierra, sino en el cielo. Primeros Escritos nos dice en la página 243, el párrafo 1. Jesús no vino a la tierra como lo esperaba la compañía que la aguardaba gozosa para purificar el santuario, limpiando la tierra por fuego. Vi que era correcto su cálculo de los periodos proféticos. El tiempo profético había terminado en 1844 y Jesús entró en el lugar santísimo para purificar el santuario al fin de los días. Entonces así se cumplió la profecía, hermanos, de Apocalipsis 10, la profecía de Daniel 8:14. Entonces ellos comprendieron que el santuario purificado tenía que ser en el cielo, hermanos. Dios había probado a su pueblo. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. Cristo quería probar a su pueblo si iba a ser fiel a él, hermanos. Por eso es lo que pasaron el chasco el 22 de octubre. Y ahí se cumplió la profecía de Mateo 25 de las 10 vírgenes, las que perseveraron en la fe y también las que desistieron en la fe. Esa ha sido, hermanos, la fecha señalada el 22 de octubre de 1844. Y vamos a terminar, hermanos, con esta cita, cuando ellos rechazaron ese mensaje. Nos dice en la historia, en Historia de la Redención, la página 382, el párrafo 4. Cuando las iglesias desdeñaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje adventista, el Señor a su vez las rechazó. Muchos aceptaron el mensaje, pero muchos rechazaron ese mensaje. Cuando ellos rechazaron el mensaje, también Dios les rechazó a ellos, hermanos. El primer ángel fue seguido por un segundo que proclamaba: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y así se iba formando cada pilar de nuestra fe, hermanos. Y esta fecha a nosotros tiene que recordarnos, aparte del chasco, que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y en la tarde, hermanos, vamos a estudiar lo que resta del estudio. Ustedes han visto que el estudio es muy amplio, hermanos, para poder darlo solo en una presentación. Les invito a que puedan examinar, escudriñar y creer en la palabra de Dios, hermanos. No creer lo que un hombre dice solamente, sino comprobar con lo que está escrito. Que este mensaje, hermanos, nos pueda llenar de expectativas, porque la venida del Señor, así como en los tiempos de los pioneros, ahora está mucho más cerca, hermanos. Entonces nosotros tenemos que poder esperar al Salvador. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús no vino, hermanos?
Si nosotros podemos apresurar la venida de nuestro Salvador, Jesús puede venir mucho más pronto, hermanos. Entonces, este mensaje que pueda quedar grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes, hermanos. Y el tema que vamos a interpretar ahora habla de ese acontecimiento, hermanos, que pasó el 22 de octubre. Porque no volvió mi Salvador, y yo me pregunto sin cesar, ¿por qué no fue hoy? No lo sé, y cuándo será, tampoco sé, no sé. Mas ¿quién soy para cuestionar las cosas que velo? ¿Y quién soy para preguntar? Porque aún él no volvió. Seguro estoy que el 22 en el otoño algo pasó, la profecía se cumplió. Si aún él no volvió, es tiempo de pensar. Mi Cristo no falló. Jesús no tardará, hay que esperar con fe al fin de encontrarlo en paz. Personas, 100,000 personas se reunieron en Estados Unidos, hermanos. Ellos estudiaron las profecías, pero Jesús no había venido. Habían comprendido, hermanos, que el santuario purificado sería la tierra. Y pasó la fecha y muchos desistieron de la fe. Jesús había entrado del lugar santo al lugar santísimo para hacer expiación por los pecados. Había iniciado el juicio investigador. Ese año, esa fecha ha sido realmente el inicio del fin. Ese año nosotros nacimos como pueblo, hermanos. Se nos dio el mensaje del primer, segundo y tercer año. Esos años realmente son la base de lo que nosotros somos hoy, de Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y Dios nos ha encomendado, hermanos, para poder predicar el mensaje de los 3 ángeles. Sigamos con este mensaje y nunca desistamos de la fe, porque Jesús ya está a las puertas, muy pronto vendrá y queremos vivir con Él, hermanos, por la eternidad. Si aún él no volvió, es tiempo de pensar. Mi Cristo no falló, no falló, Él no falló. Jesús no tardará, hay que esperar con fe al fin de encontrarlo plenamente, completamente.
Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a cantar el himno. Cuando Jesús junte